Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejandra, María Emma, Úrsula, estamos aquí en Argentina, 3 en Buenos Aires y María Emma que está en Entre Ríos, ¿cierto? Así es. Y, genial. Vamos a hablar sobre lo que fue hacer la piñata, el proceso de hacer la piñata. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo arrancamos? Y bueno, ¿cómo fue irla haciendo? ¿Qué fue lo que se les fue complicando? ¿Qué fue lo que les pareció más lindo de haber hecho la piñata? A ver. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Bueno, yo empiezo si no. A ver. Bueno, para mí fue muy interesante, muy enriquecedor hacer la piñata. Yo pensé que iba a ser algo más netamente manualidad, pero yo lo sentí como un ritual. Y cada paso tuvo su encanto, desde armar el engrudo. Yo sentí eso. Y los pasos de lo que es la bola, cada uno y el tiempo de espera, y después los picos, que no fue tarea tan sencilla como pensé que iba a ser, para que quedaran iguales y equidistantes, sin ponerme a medir porque no quería, me parecía sacrilegio. Todo ese trayecto me encantó y bueno, yo no me apegué mucho a lo que es la piñata tradicional porque la pinté en lugar de lete para el exterior y qué sé yo, pero de todas maneras lo disfruté un montón. La tengo en mi casa de adorno afuera, echada pero afuera, así que para mí el hacer la piñata y el disfrutarla ahora es todo un proceso que me da muchas ganas de ir a México, pero la verdad que me encantó y quiero hacer más, por ahí ahora más chiquitas para otras cosas y eventualmente cuando haya un cumpleaños de algún niño volver a hacerla porque Se cortó un poco. Bueno, no, un poco no. Se cortó. Bueno, yo voy a hablar. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Yo no estuve trabajando en el taller de piñatas, pero quería agregar frente al concepto de me pareció que era hacer una manualidad más, que muchas de estas cosas que Úrsula está enseñando van un poquito más allá del hacer una manualidad, por eso son consideradas artes populares, porque ya están convertidas en oficios. Las personas que se dedican son maestros realmente en el oficio de construir cada uno de los objetos, y las piñatas es uno de esos objetos, así que tiene mucho que ver con este ritual. Yo creo que uno percibe que tiene una carga mucho más grande que cualquier otro objeto que haya realizado. Entonces eso quizás es lo que lo saca de hacer una manualidad y lo pone en otro lugar. Y a uno le da ganas de experimentar, de ver si puede hacer más chiquitas, y además de lograr quizás piezas que tengan que ver con uno. O sea, que uno pueda darle su expresión a la pieza. Por eso son pequeñas obras de artes populares, artesanía. Yo soy muy consideradora de lo que significa la artesanía como arte realmente, sin merecerlo ni ponerlo en un escalón más bajo. Y la piñata es algo de eso. Así que, bueno, me parece fantástico que haya sido tan buena tu experiencia. Bueno, mi nombre es Alejandra. Empezamos con el proyecto de la piñata en plena pandemia,
arrancamos en una situación para nuestro país y para el mundo muy conflictiva, entonces empezamos con el proyecto de empezar a hacer la piñata, con su significado, lo que significaba cada pico, que también tenía una canción, y la profe clase a clase nos iba entreteniendo y llenándonos de sabiduría con lo que significaba hacer la piñata. Bueno, no podíamos salir a la calle, estábamos todos guardados por la pandemia, y la verdad que lo disfruté mucho estando en casa, me dediqué mucho tiempo para hacer esta artesanía, y me pareció que era algo más que arte, como que tenía vida. Esa piñata empezó a tener alma, cuerpo. La verdad que me encantó, y bueno, me dio muchas ganas desde, como decía Lucrecia, desde hacer el engrudo, todo un ritual maravilloso que nos iba transportando por momentos a México, y la profesora nos pasaba video y material, y cada vez estábamos más enganchados. Eh, la verdad que fue apasionante, la verdad que nos transportó en ese momento tan difícil que vivimos, eh, a un lugar más tranquilo, al futuro, que fue lo que nos pasó. Digamos, pasamos todo ese cuatrimestre eh, haciendo algo, y bueno, y lo importante es que pasó y que pudimos hacer. Bueno, eso fue lo que más me gustó. Los colores, su significado, los flecos, las diferentes formas de cortar. La verdad que fue maravilloso, una experiencia única que creo que solo habiendo estado en pandemia pudimos haber aprendido tanto de esta experiencia. Qué bueno. Sí, A mí me parecería interesante que contaran qué tipos de materiales trabajaron, si los materiales eran costosos, si era fácil conseguirlos, cómo pudieron acercarse desde ese lado. Yo te cuento que con relación a los materiales, soy fanática del reciclaje. Yo reutilizo todo. Y los materiales en sí para la piñata son sencillos de conseguir, pero más si encima reutilizás los materiales que tenés de las bolsas de papel, color papel madera, que te entregan en la farmacia o en una casa de comida, si no están manchadas, obviamente. Hay un montón de elementos que se pueden usar con costo cero. La fabricación del engrudo es el mejor material de pegado, que Úrsula lo decía, y yo decía, bueno, realmente es mucho mejor que una cola vinílica comprada, que otros materiales, por lo noble, por lo fácil, porque, no sé, yo disfruté hasta eso del tacto, del contacto, no es solo lo visual, es como que en muchos sentidos entra, el olor del engrudo es hermoso. Claro. Y bueno, con los materiales yo no tuve ningún problema porque compré, y los que compré los guardé para hacer otras cosas, porque usé mucho de lo que es material reciclado. Alternaba capas de papel madera con papel de diario o papel de revistas. Igual el final de papel madera queda mucho mejor. Me encantó, que queda como más lisito, hermoso. Pero bueno. Sí. Durante la cursada, un compañero tiró el dato de que podíamos averiguar en alguna panadería con las bolsas que quedaban de la harina. Y justo abajo de casa había una panadería, y fui a preguntar, y sí, acá tenés un montón, porque de paso me haces un favor porque las reciclás, puedes hacer algo que... Y la verdad que eso sirvió un montón. Y sí, también como Lucrecia había comprado alguna vez papel, pero la verdad que nada que ver con el papel que llega a tus manos, porque tal vez hasta ese momento no me había dado cuenta, digamos, cómo llevaba el papel a mi vida, sin darme cuenta que lo podía transformar en un producto. Bien.
Bueno, yo me estoy metiendo un poquito, pero en realidad, que es Úrsula la que les dio todo este curso, porque es ella la maestra, para mí es muy importante hablar de este tema, de que siendo una artesanía, un trabajo popular, se puede hacer con materiales al alcance. Obviamente Úrsula les habrá contado también que muchas de las artesanías hechas en papel cartón y con engrudo se hacen con bolsas de cemento, con bolsas de panadería, o sea, reutilizando, no comprando. Y el engrudo, más allá de ser algo barato, tiene la particularidad que no produce una pieza flexible gomosa, al contrario, produce una pieza con estructura que justamente en el caso de la piñata es lo que permite que la piñata después se pueda quebrar, porque si la hiciéramos con cola, quizás tendría más una estructura un poco más flexible, no la turgencia que genera el papel con el engrudo, que lo que produce es una nueva, un nuevo material, un material mucho más compacto, pero totalmente unificado. Eso lo habrán visto en el proceso de pegar capa y sobre capa, iba adquiriendo una dureza importante. Así que bueno, eso me parece que es muy interesante destacar. Sí, yo creo que de lo que es importante es la piñata tiene esta cuestión que es, nunca parece tan complejo como puede ser cuando uno la ve, y cuando uno la hace también te das cuenta de que no es tan compleja como uno la ve. Tiene estas dos cualidades, ¿no? Porque cuando uno las ve sin cuestionarse cómo se hacen, podría uno pensar que es dificilísimo hacerlas. Y cuando uno se pone en tarea de construir una piñata, con todo lo que significa, el significado, las decisiones, porque como cada pieza de la piñata tiene un significado, finalmente te lleva directamente a tomar decisiones de por qué vas a colocar lo que vas a colocar y a plantearte una posición ante ello, ¿no? De qué forma la voy a hacer, y empieza uno a tomar decisiones que entonces ya no la vuelven ni tan complicada y a la vez ni tan sencilla, porque uno se da cuenta que cada una de las partes que tiene una piñata fueron el resultado de una decisión, y todo lo que ahí se puso fue una decisión desde color hasta forma, cuántos picos, qué tipo de decoración, el diseño de la decoración, y entonces empieza a ser mucho más compleja de lo que creíamos, pero también mucho más sencilla de hacer, porque al final cuando uno termina de hacer una piñata te das cuenta que no era tan difícil. Sin embargo, no era tampoco era tan cualquier cosa. Hubo todo un proceso atrás que uno cuando ve el producto realizado, al final, el que lo hizo, sabe todo lo que decidió, sabe todo lo que le puso, ¿no? Sabe todo lo que le puso detrás y lo que le pensó. Y después, a mí, eso, que termine siendo el objetivo que se rompa, me parece hasta catártico, porque es toda una filosofía de vida, porque le invertimos tanto, le pensamos tanto, y etcétera, y al final el objetivo, más allá de que suceda o no, es que se rompa. Y entonces uno tiene que aprender del desapego finalmente, porque todo eso que le invertimos queda en uno, pero puede no, o sea, uno es testigo de cómo la rompen, todo el mundo ama la piñata que fue, pero se acabó, no hay nada más. O sea, termina siendo un acto como espiritual budista, digamos. O sea, el triunfo del bien sobre el mal, tendría que ser. el triunfo del bien sobre el mal y el triunfo de aprender a no apegarse a las cosas. Claro, ¿no? el desapego. Desapego, el apego al proceso, pero el desapego al producto. O sea, lo importante Claro. de la piñata es lo que aprendimos A la cosa material.
las decisiones, el color que elegimos, el diseño que elegimos, pero no, lo importante no es el producto en sí, porque lo que ustedes tienen es lo valioso de haber hecho la piñata. Hoy saben cómo hacer una piñata, hoy pueden volver a hacer todas las piñatas que ustedes quieran y decidan, y cada una va a ser distinta, y van a tomar decisiones, y eso es lo que es importante de la piñata, que se quedan con el conocimiento adquirido, no con el producto. Porque el producto, en esencia, surge para ser destruido y delante de sus ojos. O sea que estaríamos en presencia de un arte efímero. Terminado el producto, lo vamos a hacer desaparecer. Ese es el objetivo. Y todo lo que aprendiste y todo lo que le colocaste y todo eso, lo importante no es lo que queda como objeto material, sino lo importante es que lo hayas aprendido a hacer y que habrá una siguiente que lo decidas hacer o no. Claro. O sea, bien. Y después, en efecto, vamos tomando decisiones desde cuántos picos. Y después, por ejemplo, la decisión, ¿se acuerdan? Fue, van a colocar 7 pecados o deciden quitar unos y colocar, hubo una piñata de 11 pecados, ¿se acuerdan? Porque alguien decidió que agregó, creo que el maltrato a la mujer y... Sí, violencia de género. Violencia de género y no me acuerdo, pero agregó 2 pecados que me parecieron, la verdad, que muy importante proponerlo como tal. Y yo decidí quitar 2 pecados. Yo quité el de no amarás a la mujer, ¿qué? ¿Cómo? La mujer del prójimo. Me pareció que no daba y que ya estaba. La lujuria creo que quitamos, sí. Sí, ya no y también era un tema. ¿Cuáles eran los pecados que íbamos a poner? ¿Y cuál es lo que íbamos a quitar? Ahí empezábamos. Antes de cualquier cosa va a tener pecados. Si tiene pecados, ¿cuántos tiene y cuáles? ¿No? Y cada quien, hubo quien decidió o tal. Después arrancamos con los conos, que parece, todo es tan sencillo como uno quiera o tan mágico como uno quiera. El hacer el engrudo, a mí me encanta, que siempre es difícil empezar con que me crean que el engrudo es el mejor adhesivo que puede haber en el mercado. No cuesta. Sí, realmente hay que probarlo para darse cuenta que es así. Sí. Porque yo al principio pensaba por ahí en alguna cola vinílica que no fuera engrudo, porque no me imaginaba que podía ser tan valeroso ese producto y tan noble como terminó siendo. Y el proceso del armado, que es tan fácil, y bueno, después lo guardé en la heladera, tuvo su envase hermético para ser guardado, tuvo un lugar en la heladera, cobró vida. Y es absolutamente noble, valioso, y es un secreto a voces a nivel global. Nadie nos quiere decir que existe y que es el mejor adhesivo que hay, y es tan difícil porque cuesta siempre. La pregunta es reiterativa, pero ¿y si usamos? Y podemos usar, porque es difícil creer que hay algo tan bueno que no nos cuesta, ¿no? Claro. Es verdad. Y después arrancamos con los picos a colocarlo, y se acuerdan que la premisa es: no desesperen, todo tiene un tiempo. Aquí el error es todo una cosa filosófica. O sea, acelerar los tiempos es lo que hace tan complicada la piñata, y la paciencia y el esperar. La perseverancia. Es lo que nos va a hacer tener un producto bien hecho. Entonces hay que saber esperar. Esa es otra cosa que está bueno repetírsela en la vida, ¿no? Hay que saber esperar. Bueno, es el gran secreto de la cartonería. Es el gran secreto de la cartonería, el esperar. O sea, uno puede hacer piezas en serie por esta cuestión de los distintos tiempos de espera que van teniendo las piezas,
Y entonces la ansiedad la manejamos haciendo varias piezas a la vez, porque si no es, sobre todo para personas muy ansiosas que queremos terminar rápido. Lo peor que uno puede hacer es acelerar los tiempos. Y Es cuando verdad. se acelera, eso no va a quedar tan bien. Entonces, Exacto. hay que saber esperar y saber qué hacer con la ansiedad y trabajar con ello en el interior de uno. Es verdad. Bueno, pero es increíble cómo el clima, los factores externos influyen. Yo no había pensado que era tan así, pero nosotros empezamos a hacer la piñata en invierno. Claro. Y tardaba, con los días más fríos y todo, tardaba mucho más en secarse. Yo hacía una capa y después a las 24 horas o un poquito más la tenía sequita, linda para hacer la segunda capa. Claro. Porque si no, después queda todo un flan así. Y ahora hago, porque ya me puse a hacer todo con cartapesta, hago una capa y a las 2-3 horas ya está seca. Con estos días así, uno puede ir así, claro, en verano. Sí, Pero bueno, es son verdad. cosas que vas aprendiendo a medida que te vas peleando con la técnica y con los materiales. Yo ya en engrudo había hecho un montón y lo terminé y ahora de vuelta. Y ahí está en la heladera, su lugar. Bueno, en el invierno querías trabajar con el engrudo tibiecito. Sí. Ahora querés con el engrudo helado. Sí. Y otra cosa que daba impresión era el tema de cómo nosotros no estamos muy acostumbrados a trabajar directamente con nuestras manos, y si usamos pinceles, pinceletas, y esto fue un proceso, agarrar el engrudo con la mano, pasarlo, era magia. Pero maravilloso, viste que después no querés agarrar un pincel ni por casualidad para poner el engrudo, es con la mano, hermoso, y después quedas así también. Pero sí. Mira, eso yo no lo había pensado. Sí. María Clara, no te escuchamos. Ah, espérate que no tengo puesto el micro, espérate. ¿Me escuchan ahora? No, pero cuando vos nos enseñaste, Úrsula, perdón, un segundito, cuando nos enseñaste y nos mostraste cómo usar el engrudo y cómo ponerlo, para mí fue un después. Yo, si no, también hubiera agarrado pito y el bordecito, pero después eso de usar las manos y como la película Ghost y todo eso, que para vos estaba internalizado y normal, para mí fue algo nuevo y lo tomé por eso. ¿Ya? ¿No, Alejandra? Sí. Sí, al principio es como que Mira. me costaba, pero después, una vez que ya agarré, metí la mano en el recipiente y empecé a trabajar con la esfera, ya está. Me resultó más fácil. Sí. Bueno. Aplanarlo con la mano. Era como ahorrarse 5 pasos. Sí. Exacto. Era mucho más fácil. Sí, María Clara, ahora sí. Yo quería decir que creo que el periodo de ansiedad fue en las primeras clases, ¿no? Era como una mezcla de ¿qué es esto? Quiero ya, ¿de qué se trata? ¿Cuándo lo termino? Se te veía atrás una piñata y yo decía, voy a llegar a eso, ¿cuándo? ¿Cómo? Y después de la segunda piñata, me di cuenta que es un ejercicio maravilloso para trabajar la ansiedad. Porque el tema de empezar a ponerle capas al globo, que no tiene por qué ser un globo, yo descubrí que mi ansiedad la manejo mejor si hago 2 o 3. Claro. Entonces, bueno, pero yo porque soy una máquina de hacer cosas, no puedo parar y así fue toda mi vida. Entonces son 3 y iba respetando el tema de las capas.
Entonces, la primera piñata donde aprendí a cortar el papel china, cómo había que pegarlo, cómo hacer el engrudo, la cantidad de engrudo que me lleva, cómo hacer los conos. Yo también tengo el concepto de no comprar un solo material, solo compré el china. Entonces pegaba 2 o 3 hojas del periódico para lograr el espesor, para hacer los conos. Entonces todo eso era, ¿cuántos conos necesito? Pim, 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 pim. ¿Cuántos papeles voy a hacer? O sea, era todo trabajo en serie. Iba preparando todo el papel china, iba preparando los flecos, iba preparando las flores, iba preparando todo. Y bueno, ya con eso me venía el próximo martes, ya me venía la próxima clase. Entonces, creo que la espera se hace más lenta cuando uno ya lo hace más mecánico el trabajo. Claro. O sea, después viene el vuelo, después le quito, le pongo, pero la base que tiene que estar bien hecha, bien seca y todo, y no porque no se ve, que yo a veces hago trampas, que como no se ve, pero después cuando me di cuenta que empecé a hacer muchas esculturas en cartapesta, nada, ojo, que se ve, y las superficies, y el lijado, y las máscaras. Creo que logré buenos hábitos con vos, que Mirá para qué mí bien. es muy meritorio, ¿no? Cuando hice las máscaras, primero, toda esa cosa, a mí me gusta la cosa rústica, rugosa, y no, estábamos hablando de máscara de coco, lisa, minimalista, bueno, y dije, no, lo voy a intentar. Bueno, es todo un trabajo de paciencia y tolerancia que está totalmente relacionado con lo que nos ha tocado vivir este año. Paciencia y tolerancia, armar proyectos, bueno, el arte es infinito, pero bueno, esto va a terminar en algún momento, pero mientras tanto nos vamos preparando y yo siempre estoy armando un proyecto nuevo para evitar los ataques de depresión, los ataques de ansiedad, la angustia, el antiproyecto. O sea, yo estoy enormemente agradecida. Ahora mi vida es de colores, tengo colores por todos lados. Antes era una chica tierras, colores tierras, ahora soy más color es poco, como dice mi profe. Bueno, eso es todo. Bueno, qué bueno lo que decís de que Úrsula les haya enseñado estas cosas tan básicas, pero que no pensamos, que tienen que ver cómo cortamos el papel, qué tipo de papeles usamos, cómo los pegamos, esta cuestión de la prolijidad, que incluso si hiciéramos algo que fuera estéticamente rugoso, igual lo vamos a hacer con extrema prolijidad, no va a tener las rebarbas saltadas, no se va a notar la línea. Entonces, eso es base de la técnica acá llamada cartapesta, en México llamada cartonería, que nos permite un sinfín de proyectos de acá en más allá de la piñata. Porque es eso, es el trabajo del papel, y como dijo Fabiana, creo, que dijo, me di cuenta cómo llegaba el papel a mi vida. Lucrecia dijo, me di cuenta cómo llegaba el papel a mi vida, y uno empieza a valorar además todas esas, Sí. todo ese elemento que tenemos alrededor que es tan costoso de producir, y nosotros además lo reutilizamos. Eso es fantástico. Fantástico. Así que todo el proceso de la fabricación de la piñata les haya dado además todos estos secretos para seguir reutilizando materiales y trabajarlos hasta transformarlos, porque el resultado a veces no se sabe que es papel. Esa es otra de las condiciones de este tipo de trabajo. No se sabe que es de papel. La gente a veces duda. Porque en general Sí. es increíble que con papel, con engrudo, se logren tantas cosas y que básicamente en realidad lo que se logra es ilimitado.
Entonces, el límite lo ponemos nosotros. Y es lo genial de la cartonería, como habrá otros artes y otros oficios, es que no significa consumir, no significa un gasto ni de algo inaccesible en términos de localizarlo, ni inaccesible en términos de consumirlo, ni mucho menos. El límite lo ponemos nosotros. Y nada es tan sencillo, ni nada es tan complejo. La complejidad en piñatas es también ilimitada, porque no hay algo que no se pueda hacer, y la sencillez de hacerlo, ¿no? También. Se nos está terminando el tiempo. Me parece hiper recontraproductiva esta análisis colectivo de la significación, más allá del significado tradicional que tiene una piñata, el histórico o el de origen. El significado en términos de lo que sucedió en la pandemia, de conexión entre personas que estábamos en casa aisladas, entre personas que podíamos, a lo mejor en otras circunstancias coincidido, pero hoy coincidimos, bueno, en este espacio coincidimos, y de lo que significó transitar la pandemia con algo que nos obligaba a ver a futuro, porque es un proyecto, constantemente es un proyecto a futuro, no acelerarse, no desesperar, ¿no? Que como coincidimos todas, hay un paralelismo entre lo que se necesitó de nosotros como personas en este tránsito de la pandemia, con lo que la piñata necesitó de nosotros también para poderla construir y concretar. La verdad que cuando uno analiza más allá de lo evidente las cosas, en este caso lo que hicimos como proyecto en conjunto, una piñata, más toda la significación que tiene, es muy emocionante. Es muy emocionante escuchar lo que cómo cada quien lo vivió y cómo cada quien lo apreció de esta manera, ¿no? Pudo rescatar tanto de algo que podríamos no detenernos y reflexionar sobre de ello. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Una pregunta. ¿Sí? Una pregunta, Úrsula. ¿Cuántos alumnos participaron del taller? Empezamos como 30, yo creo. Éramos 35. Empezamos 35 y te voy a decir, en general se calcula que el nivel de deserción, bueno, no se calcula, es altísimo. Y yo cuando vi 35 dije, bueno, terminaremos 5, ¿no? Porque en general se promedia, y más con la cartonería que es tardas, eso les desespera. La gente está acostumbrada a tener el producto rápido. Cuando es largo se desespera y deja. Y no terminamos 30, terminamos, no contabilizo, pero ¿qué habremos terminado? Como la mitad. O sea, estuvo... Sí, 15 o más. Llegamos a ser 17. Sí. Es un buen número para que cuando esto termine, el Centro Cultural nos dé una pared para que todo el grupo pueda hacer un gran mural de cartonería. Exacto. Para que no se bueno, pero de hecho, ahora invitados todos los participantes del taller a hacer un collage para que podamos publicar con las piñatas que ustedes hicieron. Incluso si tienen fotos del proceso, la idea es invitar a hacer ese collage, así que quedará en manos de Úrsula armarlo para poder presentarlo frente a algo de la cartonería, que está muy ansioso de conocer. Pues ya tenemos las fotos, ¿eh? Ya están. No sé. Ya están. Chicas, muy bien. No se nos corte tan feo esto. Agradecerles. Bien. Mucho. Esto, la verdad, que da para mucho más. Y nos despedimos. Muchos besos. Seguimos trabajando y les voy mandando todo lo que va haciendo. Saludos a México. Saludos desde Argentina. ¡Viva México! Gracias, Úrsula. Muchas gracias. Gracias a todas, chicas. Chao, gracias.
Chau, chau.